Bienvenidos a una nueva transmisión del Departamento de Comunicaciones de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur. Somos la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur, dirigida por nuestro pastor Jaime Acevedo Cancino y nuestra pastora Ruth Arcos Torres. Nuestro templo matriz está ubicado en la calle 13 Sur, entre 7 y 8 Oriente, número 35 en la ciudad de Talca. Nuestros cultos generales se realizan los días martes y jueves a las 20 horas y domingos a las 18 horas. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube, buscándonos como IMPCH Talca Sur. Deseamos que en esta transmisión bendiga grandemente su vida mediante la palabra de Dios y los cánticos entonados por los coros unidos de nuestra iglesia. Departamento de Comunicaciones Talca Sur, compartiendo bendiciones. Amados hermanos, hermanas, en esta hora de escuela dominical, una vez más les saludo en el amor del Señor y agradezco a mi Dios tener la oportunidad de estar frente a ustedes para compartir unos versículos, unas nuevas enseñanzas de la palabra de nuestro Dios. Quiero saludar a nuestros pastores, nuestro pastor Jaime, nuestra pastora Ruth, a sus hijos, a toda su familia, desearles que Dios les bendiga grandemente, que el Señor les guarde, así como también saludar a todos mis hermanos de la iglesia Talca Sur, todos sus templos anexos, y a mis hermanos de San Clemente Norte también les saludo y que Dios les bendiga. Y algún hermano de alguna iglesia también que no sea ni Talca Sur ni San Clemente Norte y que tenga la oportunidad de escuchar esta escuela dominical, también les saludamos y deseamos que Dios les bendiga grandemente. Y en especial, si alguien aún no se congrega, no ha conocido al Señor, está cierto lejos del Señor por distintas razones, pero tiene la oportunidad de escuchar esta escuela, este estudio que hoy día vamos a desarrollar, les saludo y deseo que Dios le bendiga grandemente. De inmediato voy a orar al Señor para rogarle que Él me dirija, me dé su gracia y poder en este día continuar estudiando el libro del Apocalipsis. Ya llegamos hoy día al capítulo 14 de este libro y bueno, aquí nos ha tenido el Señor durante algún tiempo y espero que con la gracia del Señor podamos ir aprendiendo día tras día de este hermoso libro, Apocalipsis o Revelación, que es un libro sin lugar a dudas que nos muestra, ¿cierto?, las cosas venideras, el futuro, lo que viene para la humanidad. No obstante eso, es un libro, ¿cierto?, que nos alienta a seguir adelante porque también no solo nos muestra juicios, sino que también nos muestra el premio para los cristianos, este reinado eterno, hermoso que esperamos, en el cual vamos a vivir, muy distinto a la vida que llevamos hoy día en esta tierra. Así que por eso es que es interesante este libro de Apocalipsis. Oremos entonces al Señor para que Él me dirija y también le dé gracia a usted para que pueda participar de este día domingo de escuela dominical y ser bendecido por la palabra de Dios. Padre bueno, santo, celestial, en esta hora, mi Dios, alabo, bendigo y glorifico su nombre porque reconozco siempre que usted es digno de honra, gloria y de alabanza. Le doy gracias porque su amor y misericordia, Señor, se renueva día tras día a mi favor. Muchas gracias le doy, mi Dios, por la obra redentora realizada a mi favor. Gracias, mi Señor, por haber venido, haber puesto su vida de manera voluntaria para pagar mis culpas, mis pecados, redimirme y darme, Señor, la entrada a la eternidad. Gracias, muchas gracias. Vivo agradecido de esa bendita obra redentora, mi Señor, que usted vino a realizar. Por eso es que alabo, glorifico y ensalzo su nombre cada día, porque le reconozco como el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, mi Dios, le pido ahora
que usted en su amor y misericordia me cubra con su sangre bendita y poderosa y me dirija a través de su Espíritu Santo, para que todo lo que en esta hora pueda entregar puedan ser solo palabras que bendigan, Señor, a su pueblo, a sus hijos, a quienes van a escuchar, Señor, este mensaje. Le ruego su bendición y la dirección de su Espíritu Santo sobre mi vida, que tome dominio, Señor, de estos medios de comunicación, que pueda haber, Señor, una buena señal en esta hora. Y reitero, mi Dios, le suplico por misericordia que todos quienes vayan a escuchar sean grandemente bendecidos por su palabra y que también de forma personal usted continúe bendiciendo mi vida. Se lo imploro por su Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, hermanas, como les comentaba, hoy día ya estamos llegando al capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Para los que han venido siguiendo las lecciones que no han sido continuadas, hemos tenido algunos intervalos, ¿cierto?, de otros temas, especialmente el trabajo que ha venido realizando mis hermanos Juan Arco. En lo personal, he estado trabajando mayoritariamente en el libro de Apocalipsis, ¿ya? Y hemos determinado esta serie de estudios, yo les llamo temas porque estudio siempre lo considero un poco más profundo, pero bueno, la semana 70 de Daniel, y ya vamos en la parte 9, ya, que son resúmenes que el Señor me va dando y los voy compartiendo con ustedes respecto a los versículos que voy leyendo y los temas, ¿cierto?, que el Señor va trayendo a mi corazón, va colocando en mi vida para compartir con ustedes. La clase anterior terminábamos, ¿cierto?, el capítulo 13, el cual nos hablaba de las dos bestias, y en su parte final hablamos, ¿cierto?, de la marca de la bestia, que, como lo decíamos en la clase anterior, expresaba una condición contraria a Dios, ya, sellando a quienes son hijos de Satanás y seguidores de su representante en el gobierno del mundo. O, cierto, esta acción era realizada por el falso profeta, cierto, y el anticristo. Ya, mientras decíamos la clase anterior que el sello de Dios en el creyente es la señal de que ha sido redimido del pecado. Hacíamos la diferencia entre ambos sellos, cierto. Decíamos que estos indican de quién somos propiedad, a quién pertenecemos, y esa era la relevancia que le dábamos, ¿cierto? Le dábamos a la marca de la bestia en la lección anterior, a este número 666, número de hombre, que iba asociado, ¿cierto?, a un nombre que, si bien es cierto, no conocemos, pero conocemos el número de ese nombre, ¿ya? Y reitero básicamente lo que nosotros resaltábamos en la lección ya anterior, de escuela dominical relacionada con este tema. Es cierto que el sello básicamente lo que representa es de quién somos propiedad. Hay una diferencia profunda entre el sello de Dios, que es a través de su Santo Espíritu. Él nos sella, ¿cierto?, a través de su Santo Espíritu cuando creemos y confesamos, ¿cierto?, que Jesús es el Hijo de Dios, le aceptamos, le recibimos como nuestro Salvador. Él coloca un sello en nuestras vidas y eso nos hace propiedad de Dios. A diferencia de este sello que describimos algunas características en la escuela dominical anterior relacionada, reitero, con este tema. Bueno, hoy iniciamos ya la revisión del capítulo 14 de Apocalipsis, ¿ya? Y este capítulo incluye, o se debe incluir en el grupo de paréntesis que yo le he venido mencionando, paréntesis temporales, que van ocurriendo en el desarrollo de esta semana 70 de Daniel, ¿ya? En este caso, el versículo 14, ¿cierto? Estoy revisando acá, establece un intervalo entre las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. Han ido sucediendo distintos intervalos o paréntesis, y el capítulo 14 lo apreciamos acá, ¿cierto? Establece un intervalo entre las 7 trompetas, o específicamente la séptima trompeta, y luego vienen, ¿cierto?, las copas de la ira, que las vamos a encontrar ya en el capítulo 16 de Apocalipsis. Entonces, este capítulo está dentro de este paréntesis, luego el capítulo 15 también, pero hoy día vamos a avanzar solo en algunos versículos del capítulo 14. Recordamos que en el tiempo del sonido de la última trompeta,
el misterio de Dios se consumará como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Apocalipsis 10, 7. Recordamos eso, entonces, por eso decimos que aquí entramos en un nuevo paréntesis, porque se está anunciando en la séptima, con el toque de la séptima trompeta, ¿cierto? Que la consumación ya de este plan divino está, pero muy, muy cercano. Así que Dios nos ayude. Entendemos estos acontecimientos que son una preparación para nosotros como lectores podamos comprender ya el final de esta larga lucha que se desarrolla en este sistema de oposición a Dios liderado por Satanás. Ya estamos llegando al final de este sistema que reitero, se va, ¿cierto?, entrelazando para oponerse a Dios, y que básicamente, ¿cierto?, está operado aquí en la tierra por el anticristo, ¿cierto?, y el falso profeta, ambos, ¿cierto?, dirigidos por por la persona de Satanás, el diablo. Es el anticristo el que lleva a cabo esta lucha histórica que hemos venido desarrollando, ¿cierto? Y bueno, aquí en este capítulo 14 ya vamos a ir vislumbrando, anticipando, ¿cierto?, la victoria de Jesús, el Cordero de Dios. Aquí vamos a ir observando esta victoria que le estoy mencionando en esta hora, mediante 4 escenas o visiones que le son reveladas al apóstol Juan. La primera de estas, ¿cierto?, el primer cuadro que contemplamos, sin lugar a duda, en una dimensión celestial, ¿cierto?, con la revelación del Cordero, rodeada, ¿cierto?, de los 144.000 sellados y enviados ya anteriormente en el capítulo 7, lo leímos, ¿cierto?, para un ministerio en la tierra. Aparentemente el anticristo los venció a los 144.000 sellados, ¿cierto?, porque hizo una persecución contra ellos, pero al final los observamos acá, ¿cierto?, junto al Señor Jesucristo. Por lo tanto, aunque, ¿cierto?, pareciera que los hubiese vencido, no es así. Bueno, hablemos entonces en este capítulo 14, como les digo, de los 144.000 sellados. Versículo 1 del capítulo 14 dice: después de esto miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Bueno, tenemos que partir tratando de dilucidar, ¿cierto?, como lo dice el versículo leído, si este monte de Sión ya es algo literal o simbólico, porque muchas veces, ¿cierto?, se entiende como algo simbólico y muchos así lo creen. Hay quienes entienden, ¿cierto?, reitero, el nombre de Sión como algo simbólico que equivaldría a la Nueva Jerusalén que desciende del cielo. Eso lo podemos encontrar en Apocalipsis 21:2. No voy a leer todos los versículos, pero se los voy dando para que usted los pueda anotar y después buscar. Cuando digo que algunos entienden como simbólico el nombre de Sión, donde dice que el Señor posa su pie, ya que el Cordero estaba sobre el monte de Sión, lo basan en esta cita. Y también en Juan 14, del 1 al 4, el lugar que Jesús prometió preparar para los suyos, ¿ya? Pero para nosotros y en lo personal creo que este versículo trata de la Jerusalén terrenal, dándole al monte de Sión ya el uso bíblico habitual según algunos salmos de la Biblia. Le voy a nombrar algunos y solo voy a leer uno porque, les reitero, el leerlos todos nos podría llevar algo de tiempo, pero sí, insisto, le voy dejando yo las citas bíblicas.
Yo lo entiendo, como le digo, como la Jerusalén terrenal, ¿ya? Vamos a leer el Salmo 48 del 1 al 2, pero también usted puede revisar después en su hogar el Salmo 87, versículo 1-3, Isaías 24-23, Joel 2-32. ¿Ya? Esos versículos, esos capítulos y versículos de la Biblia nos aclaran, ¿cierto?, por qué estamos diciendo que donde se encuentra el Señor Jesucristo, ya es efectivamente en la Jerusalén terrenal, en el monte de Sión. Mire, leamos lo que dice Salmo 48 del 1 al 2. Dice: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Mire qué hermoso. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. ¿Ya? ¿Por qué estamos entonces afirmando esto? Porque la ciudad de Dios es conocida, Jerusalén es conocida como la ciudad de Dios, ¿ya? Aquí cuando habla del gran rey se refiere no al rey David, sino que se refiere a nuestro Dios. ¿Y por qué la ciudad de Jerusalén, cierto, es conocida como la ciudad de Dios? Porque allí, en Jerusalén, estaba el templo, ¿cierto? El templo, y en el templo, ¿cierto?, moraba en aquel templo la presencia de Dios. El templo era lo que resaltaba a esta ciudad, y es por eso que especialmente los israelitas, ¿cierto?, le conocieron y le conocen como la ciudad de Dios. Y por eso decimos que cuando este libro, ¿cierto?, nos habla, para no perder la idea, lo voy a volver a leer. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Decimos, ¿cierto?, que se refiere efectivamente al monte de Sión, allí en la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Dios. Estamos diciendo que este Cordero estaba acompañado, ¿cierto?, por 144.000, y todos ellos tenían en sus frentes ya el nombre del Cordero y de su Padre Celestial escrito en sus frentes, ¿ya? Esto también lo encontramos en Apocalipsis 7 del 1 al 8, cuando el ángel, ¿cierto?, hace detener a los 4 ángeles que iban a enviar juicio sobre la tierra y que no, ¿cierto?, hicieran daño mientras no fueran sellados los 144.000. Apocalipsis 7 de los versículos 1 al 8 también encontramos, ¿cierto?, a estos 144.000 de los cuales estamos hablando y que están en estos momentos acompañando al Cordero, ¿cierto?, al Hijo de Dios, que en una acción futura está posando, ¿cierto?, sus pies sobre el monte de Sión. Insisto, entendemos por la palabra de Dios que es, ¿cierto?, el monte de Sión terrenal o la Jerusalén terrenal. Y también, luego dice, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Entendemos también que muchos de estos varones, ¿ciertos?, sufrirán grandes persecuciones y la muerte por la acción del anticristo. Pero ya le insisto, todos estamos diciendo que todos estarán presentes en el monte de Sión. Ya dijimos la Jerusalén terrenal, cuando Cristo el Mesías venga para establecer sobre la tierra el reinado anunciado proféticamente. ¿Ya? Hermoso, ¿cierto?, el ministerio de estos 144.000 que iremos conociendo también algunas de sus características. Pero a medida que vamos avanzando en los versículos de la Biblia van apareciendo temas que me parece algo relevante poder darles también algunos minutos.
versículo 2 del capítulo 14. Bueno, en el versículo 1 ya establecimos, ¿cierto?, que el Cordero, el Hijo de Dios, ¿cierto?, se posa sobre el monte de Sión en la Jerusalén terrenal y viene, ¿cierto?, o está acompañado de estos 144.000 sellados, que son 144.000 del pueblo de Israel, que representan, ¿cierto?, a las 12 tribus de Israel, ¿ya? El versículo 2 dice: y oí la voz, y oí una voz. Vamos a poner un poco más de luz acá, porque ya está cayendo. Y oí una voz del cielo, como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Miren qué hermoso. Aquí estos versículos nos llevan también a poder observar, ¿cierto?, que en medio de la visión celestial resonó una poderosa ya voz procedente del cielo. Esta voz, Juan en Apocalipsis 1:15 la compara, ¿cierto?, como el ruido, como el impacto de muchas aguas, probablemente porque Juan traía a su memoria, ¿cierto?, su exilio en la isla de Pasmo, donde obvio él escuchaba el mar y lo más probable en el silencio de la noche escuchaba, ¿cierto?, la voz potente que genera el ruido de las olas, y comparaba, ¿cierto?, a esta voz, ya que él dice: yo oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas. Venía seguramente este recuerdo de Juan cuando estuvo, ¿cierto?, desterrado en Pasmo. Y entonces él hace esta mención, pero hay algo aquí que a la intensidad de este sonido sigue también un timbre que se compara, ¿cierto?, con el que procede de un arpa, o en el griego, ¿cierto?, esto en el texto griego habla de citaras o citara, que es un instrumento de cuerda, ¿ya? Es un instrumento de cuerda más parecido, de acuerdo, ¿cierto?, a las descripciones de algunos comentarios bíblicos, más parecido a una guitarra que a un arpa, pero finalmente esta citara se usaba habitualmente en el culto en el templo para acompañar los salmos que se cantaban, ¿ya? En el griego aparece como citara, pero para nosotros aquí, ¿cierto?, es un arpa, pero le insisto y le defino como un instrumento, ¿cierto?, de cuerda, más parecido seguramente a una guitarra, pero el arpa también es un instrumento de cuerda, por lo tanto entendemos que es un instrumento de cuerda. ¿Y por qué hago mención a esto? Porque a veces todavía algunos están en la disyuntiva si es bueno o no utilizar instrumentos en la alabanza a nuestro Dios, si los instrumentos son de bendición en las iglesias o no, y entramos en controversia, y en algunos casos han habido incluso divisiones por esto. Por lo tanto, como la palabra nos lleva a leer estos versículos, me parece importante también que podamos definirlo hoy día con la ayuda del Señor. Y como le digo, para la mayor parte de las expresiones musicales en la alabanza, ¿cierto?, nosotros encontramos el arpa, sobre todo en los salmos. Le voy a dejar varios salmos. Salmo 33:2, Salmo 43:4, 71:22, 81:2, 93:2, 98:5, 147:7, 153. Todos esos salmos, ¿cierto?, nos muestran el uso del arpa, o este instrumento que en el griego, ¿cierto?, se define como una citara, que es un instrumento de cuerda. Se utiliza en la alabanza. Le vamos a leer solamente un salmo de todos los que le acabo de mencionar. Salmo 33:2 dice: aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio,
aclamad a Jehová con arpa. Amado hermano, ¿por qué me ha llevado la lección de esta escuela de este día domingo a este tema, entre otros que vamos a ver hoy día? Porque reitero, en muchas ocasiones me he encontrado con discusiones donde llevan a veces a incluso divisiones, ya, porque algunos son muy radicales en esto. Yo siempre digo y hago la diferencia entre las doctrinas, ¿cierto?, fundamentales y las no fundamentales. Para mí, el uso del instrumento en las congregaciones no es una doctrina fundamental, ¿ya? En el Apocalipsis también aparece varias veces, Apocalipsis 5:8, 18:22, siempre relacionado con la adoración, ¿ya?, y con la alabanza a nuestro Dios, específicamente con el cántico de salmos en la antigüedad. Ya los salmos se entonaban de una manera, ¿cierto?, y se acompañaban de este instrumento. Pero insisto, esto para mí no es una doctrina fundamental, pero nos lleva así a reflexionar en ello, porque a veces caemos en errores. También debo reconocer que el instrumento, ¿cierto?, o los instrumentos se usaron en música profana y aparecen en el tiempo específicamente de máxima pecaminosidad, por ejemplo, antes del diluvio. Génesis 4:21, usted va a encontrar ahí una cita bíblica donde observamos, ¿cierto?, que los hombres que vivieron aquella época utilizaban estos instrumentos. Entonces, por un lado, los tenemos, ¿cierto?, en el uso de la música cristiana y de la música secular. Pero yo quiero decirle que no hay instrumentos espirituales o mundanos. Los instrumentos son neutros, son instrumentos. Lo que sí hay, y creo que ahí es donde la doctrina es ya fundamental, son, ¿cierto?, músicos espirituales o carnales o seculares, como usted le quiera llamar. Y ahí yo quiero hacer el énfasis respecto a esto de los instrumentos, ¿ya? El instrumento es un instrumento hecho, ¿cierto?, por un artesano, por un maestro, y le insisto, no es, ¿cierto?, espiritual ni es carnal. Es un instrumento, insisto, un instrumento neutro que va adquiriendo, ¿cierto?, la solemnidad de acuerdo a, ¿cierto?, la consagración que éste tiene, ¿cierto?, en algún momento. En nuestras iglesias nosotros siempre sabemos que los instrumentos se consagran al Señor, pero eso no es todo. Lo fundamental está, ¿cierto?, en el uso que se le da a este instrumento por la persona, por el cristiano o por alguna persona, ¿cierto?, del mundo secular. ¿Y por qué digo esto? Y dónde para mí está lo fundamental. No es si tocar o no tocar el instrumento en las congregaciones, sino que cómo lo tocamos. Pablo exhorta el cántico de himnos, de salmos y cánticos espirituales. Voy a leer Efesios 5:19. Y por eso digo que lo fundamental para mí está en lo que nos dice la palabra de Dios respecto al uso de los instrumentos. ¿Ya? Dice el apóstol Pablo: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cuando se exhortaba, ¿cierto?, a el canto de los salmos, ya el apóstol Pablo lo que estaba diciendo es que, ¿cierto?, se realizaran, se cantaran con la tonada establecida y con los instrumentos correspondientes. Y como les digo, el canto de los salmos se realizaba con esta citara o con este instrumento de cuerda que nosotros lo conocemos como el arpa. Entonces, el apóstol Pablo, en cierta medida, ¿cierto?, insta a que se alabe al Señor, se canten salmos ya en la tonada, en la melodía establecida y con los, ¿cierto?, instrumentos correspondientes. Pero hoy día encontramos, ¿cierto?, a muchos, por darle un nombre a algunas corrientes, que han pretendido enseñar hasta con autoridad en la iglesia
que el cántico solo debe ser vocal y no instrumental. Y yo quiero llevarlo, ¿cierto?, a Efesios nuevamente, para decirle que no es eso lo fundamental, usar o no usar el instrumento. Es cómo se usa y es con qué temor se realiza, con la adoración a nuestro Dios con los instrumentos. Y qué es más fundamental, ¿cierto?, respecto a esta discusión de usar o no un instrumento, es mantener la unidad en las iglesias. No puede haber división por usar o no usar un instrumento. Por eso es que digo que algunos han pretendido, ¿cierto?, enseñar con autoridad que en la iglesia el cántico debe ser solo vocal, y cuando así no es, entran en discusiones, entran en diferencias profundas, entran en incluso separaciones. Y yo creo que eso es más triste, más peligroso, una mayor falta ante el Señor que utilizar un instrumento. Quiero ser claro en esto, ¿ya? Quiero ser claro en esto. El uso del instrumento tiene que hacerse, ¿cierto?, con temor. Tiene que hacerse, ¿cierto?, de manera moderada, con prudencia. Eso no está en discusión. Eso no está en discusión. Pero eso no nos puede llevar a tener, ¿cierto?, algunas diferencias de fondo. Y que algunos, como les digo, han llegado a apasionarse tanto con esto de que se debe o no tocar instrumentos en las congregaciones, que prefieren dividirse. Y ese es el peor error. Miren lo que dice Efesios, por acá tengo la cita, déjenme buscarla. Efesios 4. Porque son tan son tan piadosos literalmente que si se tocan los instrumentos en las congregaciones, ellos prefieren enojarse e irse. Y eso es más peligroso. Dice Efesios 4, voy a leerlo acá del 1 al 3, dice: yo pues, por eso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Algunos por dar a entender que tienen la razón en esta doctrina que no es fundamental, incluso quebrantan, ¿cierto?, esta enseñanza, este mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto?, de mantenernos en unidad, y prefieren, por esta doctrina, ¿cierto?, reitero, no fundamental, muchas veces apartarse de las congregaciones, generar divisiones por este tema. Entonces, lo que sí reitero, e insisto en esto, ¿cierto?, que el uso del instrumento no es una falta en las congregaciones, y si no se hace tampoco lo es. Ya cada uno va a alabar al Señor de acuerdo a, ¿cierto?, cómo se haya formado en las congregaciones. Yo soy metodista pentecostal, ya, y desde pequeño he escuchado, ¿cierto?, los instrumentos en las congregaciones, pero hay un tema, y que ya que estamos abordando este tema de los instrumentos, porque, ¿cierto?, la revelación de Juan muestra que él escuchó, ¿cierto?, estos cánticos. Hay un punto que es fundamental aquí. Es cierto que los que tienen esta bendición de utilizar los instrumentos puedan entender que deben hacerlo para la adoración a Dios. Ya vamos a ir profundizando seguramente aquí en lo que estoy diciendo, porque más adelante nos va a hablar la palabra del Señor de negarnos a nosotros mismos. Y obviamente que el uso del instrumento tiene que hacerse con absoluta prudencia, con absoluta solemnidad, con absoluto temor. Ya debe hacerse, ¿cierto?, para alabar, para bendecir y para glorificar a Dios, no para hacerse notar. Y ahí es donde creo que nos lleva a esta división, a esta discusión, y terminan los instrumentos no siendo queridos en algunas congregaciones por el mal uso que se hace, ¿ya?
No con esto quiero decirle también que nos vamos a llenar de instrumentos y de un ruido ensordecedor en las congregaciones que no se va a escuchar la voz de los vocalistas. Yo prefiero, ¿cierto?, escuchar o que resalte la voz de los coristas, de los vocalistas, y que los instrumentos estén en segundo plano. Pero finalmente quiero decir, ¿cierto?, que no es una doctrina fundamental y que no nos tiene que llevar a divisiones, y si nos lleva a divisiones estamos, ¿cierto?, quebrantando la propia palabra de Dios, que nos llama, ¿cierto?, a soportarnos los unos a los otros y estar, ¿cierto?, unidos en un solo espíritu. Entonces, por eso que es importante que nosotros podamos entender esto, ¿ya? Pero insisto, una y mil veces, el hecho que esté diciendo que los instrumentos, ¿cierto?, se pueden utilizar en las congregaciones, no es que quiera decir, ¿cierto?, que lo vamos a hacer de manera desordenada. No es esa la intención, ¿cierto?, de lo que estamos diciendo, ¿ya? Y el versículo 3 dice: y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Ya dice que habían 144.000 que estaban ahí alabando al Señor, pero aquí dice que entendemos que habían otras personas que estaban cantando, dice, y cantaban un cántico nuevo, ya, delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Quiere decir que no eran esos 144.000, ¿cierto?, solo los que estaban ahí, ellos estaban aprendiendo este canto, ¿ya? Pero ¿quiénes eran entonces, ¿cierto?, estos que cantaban ahí? Una vez más entramos, ¿cierto?, en algunas o en varias interpretaciones, pero yo siempre quiero ir a lo que entiendo de la palabra de Dios, ¿ya? Y creo que el cántico procedía de aquel gran número salidos de la tribulación. Voy a leer Apocalipsis 7, 9. Yo creo que ellos eran los que cantaban. ¿Y por qué digo que eran ellos? Porque ellos tienen una cercanía con los 144.000, que eran los únicos que podían aprender este cántico nuevo. Ya, acuérdese que los 144.000 también vienen de la gran tribulación. Apocalipsis 7:9 dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Creo firmemente que ellos son los que cantaban este cántico nuevo, cántico que estos 144.000 israelitas, de los cuales estamos aprendiendo en esta hora, de los cuales estamos estudiando, aprendían, ¿ya? Dice que el cántico solo lo podían cantar los componentes del grupo, de esta multitud a la que yo me refiero, y los 144.000 que rodeaban al Cordero. Hay una, ¿cierto? Esto es una confirmación más de la vinculación entre los que forman la gran multitud que aparece aquí, ¿cierto?, en el versículo que acabo de leer, el versículo 9, ¿ya? Y, ¿cierto?, salida de esta gran multitud de la tribulación, que está en la presencia del Señor con los 144.000. Entonces, los que cantaban este cántico nuevo eran, ¿cierto?, esta gran multitud, y los 144.000 estaban allí para también aprender este cántico nuevo, los 144.000 sellados. Versículo 4 dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, refiriéndose a los 144.000 sellados, ¿cierto?, que es el tema que estamos desarrollando hoy día, y ahí vamos adicionando otros temas que van saliendo, como por ejemplo, ¿cierto?, ¿dónde posó sus pies el Señor? ¿O dónde los posará en una acción futura? En el monte de Sión, en la ciudad de Jerusalén. Vamos definiendo esas cosas. Eso no, ¿cierto?, permitido el uso de los instrumentos en las congregaciones. Los salmos se cantaban y entonaban con instrumentos, ¿cierto?, con específicamente arpas o citaras, pero
en nuestros tiempos lo que debemos cuidar es hacerlo, ¿cierto?, decorosamente, no desordenadamente. Y no sé por qué me quedo en esto, en este día de escuela dominical. Algún corista puede estar escuchando y pueda también Dios bendecirle y lo pueda asimilar que es importante que el instrumento en la congregación se toque decorosamente, no desordenadamente. Miren, en una oportunidad yo escuché, yo no soy muy amigo de la batería, pero sabe que en una oportunidad, yo he escuchado varias veces tocar batería, en las congregaciones incluso, pero una sola vez me gocé en una congregación al escuchar una batería, porque el hermano que tocaba la batería lo hacía con tal decoro, con tal temor, que sonaba muy hermoso. Entonces yo de ahí digo que la enseñanza fundamental no es si usar o no los instrumentos en las congregaciones, sino cómo los usamos, ¿ya? Así que vamos adicionando, reitero, a este tema de los 144.000, estos temas que los versículos nos van entregando y los vamos compartiendo para bendición de nuestras vidas. Versículo 4 de Apocalipsis 14, que tiene relación, ¿cierto?, con estos 44.000 sellados, dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Bueno, ¿por qué he ido tomando o adicionando temas y no me he quedado solo en describir a los 144.000 sellados, su ministerio, ¿cierto?, quiénes eran, sino que porque yo a través del tiempo he escuchado estas diferencias de pensamientos, ¿cierto?, de interpretaciones respecto a la palabra de Dios, y por eso creo que es el momento que podamos aclararlo. Aquí esto da lugar a importantes controversias y hay a diferencia de interpretaciones cuando leemos este versículo, ¿ya? Y algunos consideran que se trata de hombres célibes, o sea, esto supondría que el texto afirma, ¿cierto?, la virtud del celibato por sobre el matrimonio, y ahí entramos como, ¿cierto?, a tener alguna contradicción en la palabra del Señor. Entramos, ¿cierto? Le reitero lo que dice, mire, dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Se podría apreciar aquí que el celibato, ¿cierto?, estaría validado por sobre, ¿cierto?, la santidad del estado matrimonial. Y esa santidad está establecida en la palabra del Señor. Vamos a ver. Entonces, vamos a aclarar esto con la ayuda del Señor. Ya, en Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. Reitero lo que dice en esta parte del versículo: honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Honroso sea en todo el matrimonio. Por lo tanto, el matrimonio es una institución, ¿cierto?, instaurada por Dios, y es honroso llevado de la manera como la palabra de Dios lo establece. Entonces, ¿cómo entendemos aquí que el Señor, ¿cierto?, elige a estos 144.000 de hombres que, ¿cierto?, no han conocido mujer? Y también, por otro lado, nosotros entendemos que la intimidad en el matrimonio, ¿cierto? Y aquí también quiero detenerme un momento porque considero importante también resaltar esto. La relación sexual es propia del matrimonio y es una parte esencial del mismo, ¿ya? Y no es una contaminación espiritual para ninguno de los cónyuges. Ya, tenemos que entender esto, pero quiero resaltar: la relación íntima debemos tener claro que es propiedad del matrimonio. Insisto en esto, la relación no es mancilla en el matrimonio, ya no es una contaminación espiritual, es esencial, es propia del matrimonio, pero, insisto en esto, propia del matrimonio, no más allá de eso. Eso lo encontramos en 1 Corintios 7, ya 4 y 5. Dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración,
y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Voy a reiterar este versículo. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparlos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Yo sé que usted ya me está entendiendo. ¿Cierto? Las relaciones de pareja son propias del matrimonio. Fuera de él constituyen una falta, constituyen pecado ante los ojos de Dios. Entonces, entendemos, ¿cierto?, que este versículo no está resaltando el celibato por sobre el matrimonio, ¿ya? Y no está tampoco condenando, ¿cierto?, la relación de pareja, ¿ya?, en el matrimonio. Lo que sí podemos entender de estos versículos, o específicamente de este versículo, es que, como yo le dije al principio, estos 144.000 sellados, ¿cierto?, son apartados por nuestro Señor para un ministerio, ¿ya? Y van a ser inmensamente, ¿ya?, perseguidos. Evidentemente, estos 144.000 sellados van a sufrir las peores persecuciones y los ataques, ¿cierto?, más crueles y descarnados del anticristo, ¿ya? Es por eso que entendemos que Dios escoge a hombre para dicha tarea, y al mismo tiempo dichos siervos permanecen solteros, porque usted podrá entender que ellos son escogidos por Dios para un ministerio, ¿cierto?, para seguir en la predicación de la palabra del Señor, ¿ya? Y obviamente entendemos, ¿cierto?, los que hemos tomado estado matrimonio, que tenemos una responsabilidad sobre una familia, sobre una esposa, sobre hijos. Eso conlleva dificultades muchas veces, eso conlleva enfermedades, problemas. ¿Se imagina usted estos 144.000 sellados si todos fueran o hubiesen tomado estado de matrimonio? Las preocupaciones que llevarían para poder desarrollar su ministerio. Por eso es que Dios, en su sabiduría máxima, elige, aparta hombre, ¿ya? Disculpe, hermano, que son solteros, que no han conocido mujer, ¿ya? Porque sin lugar a dudas no van a llevar la preocupación de una familia a cuesta, con todo lo que les va a significar la persecución. Sin lugar a dudas les sería pero prácticamente imposible desarrollar el ministerio para el cual fueron apartados, si fueran ciertos responsables también de una familia. Insisto, el motivo de esta decisión no es para resaltar el celibato por encima del matrimonio, sino, ¿cierto?, a causa de las críticas circunstancias que tendrán que pasar estos hombres en la gran tribulación. Y por eso, ¿cierto?, sin lugar a dudas es aconsejable su soltería, porque con las persecuciones, ¿cierto?, que descarnadamente va a desarrollar el anticristo en su contra, ya tienen más que suficiente, ¿ya? Sí, claro, también, obviamente, no podemos dejar de reconocer, ¿cierto?, que estos hombres necesitan una consagración absoluta, y el hecho, ¿cierto?, que sean solteros, ¿cierto?, no tengan todas estas preocupaciones, como yo le digo, y sin lugar a dudas también, ¿cierto?, hayan tenido la capacidad de poder permanecer solos, les va a permitir una mayor consagración. Eso también lo entendemos, ¿ya? Pero queremos aclarar que no se está aquí resaltando no se está resaltando el celibato. Ahí ya hemos descrito, ya quiero recapitular un poquitito, una de las, ¿cierto? Estamos describiendo ahí características, ¿cierto?, de estos 144.000 sellados. Otra característica, ¿cierto?, de este grupo es que son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, ¿ya? Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, ¿ya? Junto con la santidad queda, ¿cierto?, puesto de manifiesto el seguimiento fiel a Dios de estos 144.000 sellados.
Y bueno, el Señor estableció principios concretos para el discipulado, para, ¿cierto?, quien decide seguirle a Él. Mateo 10:38 dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Estos días, me parece que ayer teníamos, bueno, hemos tenido hermosos mensajes, el Señor está usando también a mi hermano Juan Arco, el día domingo teníamos un hermoso mensaje y ayer también nos hablaba el Señor respecto, ¿cierto?, a negarse a sí mismo. Y aquí vemos una vez más, por algo será que el Señor nos está llevando a estos estudios, a estos temas. Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Es decir, hay una, como le decía, una entrega total, ¿ya? Y esto también está establecido en la palabra del Señor a los discípulos del Señor. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El compromiso del discipulado alcanza en esta frase, ¿cierto?, la mayor expresión, sin lugar a duda. Pero también el tomar la cruz muchas veces se ha confundido, amados hermanos, hermanas, ¿ya?, con el sufrimiento. Incluso creemos a veces que hasta el martirio parece, ¿cierto?, que es como lo que demanda la acción concreta ya de tomar la cruz. Y eso no es tan así, ¿ya? Porque las penalidades de la vida cotidiana del creyente vienen siempre, ¿ya?, con la permisión divina de nuestro Dios, ¿ya? Pero no se toman, es decir, no se buscan para asumirlas. Entonces, el martirio, la preocupación, ya las penalidades de esta vida, no siempre indican el tomar la cruz. Hoy día, por ejemplo, estamos viviendo una pandemia y cualquiera podría pensar, ¿cierto?, que esa es la cruz que tenemos que llevar. Y reitero, ahí yo creo que hay una confusión, ¿ya? Las penalidades, como le decía, de la vida cotidiana del creyente, estas vienen siempre. Dios las permite, ¿ya? Pero eso no significa que sean esas, ¿cierto?, o sea esa la cruz, sino que tomar la cruz es negarse a uno mismo, porque podemos tener, ¿cierto?, o llevar sobre nosotros muchas penalidades, ¿cierto?, como le decía, ser hasta mártires en muchas situaciones, pero por otro lado no tenemos la capacidad de negarnos a nosotros mismos en distintas acciones respecto a lo mismo que nos están hablando estos versículos acá, como por ejemplo, que Dios tenga piedad de todos nosotros, ya el tomar, ¿cierto?, o el desarrollar una vida, ¿cierto?, en pareja fuera del matrimonio. Eso, ¿cierto?, claramente, ¿cierto? Por un lado, esas personas pueden tener distintas penalidades, pueden tener distintas, ¿cierto?, distintos sufrimientos en esta vida. Pero eso no significa que hayan tomado la cruz, porque nunca se han negado a sí mismos. Nunca se han negado a sí mismos. Es decir, hoy día lo podemos apreciar, bueno, en el mundo. El mundo hoy día, ¿cierto?, ha tomado como normal la vida en pareja fuera del matrimonio, ¿ya? Y una vida en pareja, ¿cierto?, absolutamente corrompida, ¿ya? Porque hoy día, ¿cierto?, el hombre en el mundo secular se ha tomado la vida en pareja entre mujeres, entre hombres, me refiero a personas del mismo sexo, y pueden, y ellos lo consideran absolutamente normal. Obviamente entiendo que en las congregaciones, en las iglesias, ¿cierto?, eso no debiera ocurrir por ningún motivo, pero no sé si me está entendiendo la diferencia entre tomar la cruz y entre cargar penalidades. Cargar penalidades lo podemos vivir a diario, estamos viviendo una pandemia y nos está sucediendo eso, pero a la par a lo mejor alguien puede que no tenga ni la más mínima intención de negarse a sí mismo, no haga nada por negarse a sí mismo, ¿ya? Y tomar la cruz es negarse a uno mismo. El Señor nos hablaba el viernes, ayer nada más respecto a este tema. El propio apóstol Pablo ya enseña más tarde que la vida cristiana es una identificación, ¿cierto?, con Cristo crucificado. Y el apóstol, ¿cierto?, llegó a decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es, ¿cierto?, tomar la cruz de Cristo. El tener la capacidad de poder decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo,
más Cristo vive en mí. ¿Ya? Espero que se esté entendiendo lo que significa negarse a sí mismo. Es cancelar absolutamente en sujeción el yo personal. Reitero, el viernes nomás en el culto Dios nos hablaba algo relacionado con este tema. Ya ese yo personal que aflora y que nosotros muchas veces no lo queremos cancelar, no lo queremos, ¿cierto?, eliminar. Es anular el poder del yo para sustituirlo por el gran tú de nuestro Señor Jesucristo. Cristo vive en nosotros, ¿ya? Pablo expresa esta verdad en una forma única en Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, creo que tengan un poquito de paciencia, a ver si lo encuentro para leerlo acá. Mira lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ya? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Qué hermoso. A eso, cierto, se refiere la palabra del Señor. Tomar la decisión, porque esto es una decisión personal, el negarse a sí mismo, el, cierto, crucificar ese yo personal, ya, por el tú de Cristo, como yo le decía, que viva en mí, es una decisión personal y requiere de una acción también personal. No es una cosa, cierto, que yo solo lo pueda decir de labios, sino que conlleva también muchas veces un esfuerzo, un sacrificio, ya, un dolor, en fin, ya. Así que no confundamos el negarse a sí mismo con el llevar penalidades, el llevar sufrimientos, ya. A veces decimos, no, si yo llevo la cruz de Cristo a cuesta porque tenemos una dificultad, pero por otro lado, cierto, damos manga ancha a otras acciones que no agradan a Dios. Eso indica que no nos hemos negado a nosotros mismos. Bueno, amado hermano, para ir terminando esta escuela de este día, el versículo 5, que hasta ahí vamos a revisar hoy día, del capítulo 14 de Apocalipsis, porque como usted puede ver, cada capítulo y versículo nos van entregando varios temas. Versículo 5 dice: y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ya seguimos, cierto, describiendo estos 144.000 sellados. Ya en estos 5 primeros versículos creo que están sus características, quiénes son, dónde van a estar, cierto, acompañando al Cordero de Dios cuando ya Él, en una acción futura, en un tiempo futuro, pose sus pies sobre el monte de Sión. También la Biblia dice que no fue hallado en ellos mentira. Bueno, la evidencia de quienes son separados para Dios es que se presenten en una vida sin contaminación, viviendo en la limpieza propia de quienes son de Dios y viven para Él, sin contaminación. La mentira es la expresión de la vida opuesta a la verdad. Estos hombres nos muestran, cierto, que dentro de esa consagración que ellos llevaban, eran ciertos hombres en los cuales en sus bocas no fue hallada mentira. Amado hermano, esto también es importante en nosotros como cristianos. Yo siempre tengo una frase que la comento, la digo, usted a lo mejor la ha escuchado: el que se acostumbra a decir mentiras va a ser siempre un mentiroso. Debemos, amado hermano, también luchar contra eso. Eso es negarse a sí mismo, dejar de decir mentiras que a veces, incluso por conveniencia, las decimos, ¿ya? Pero, amado hermano, respecto a esto, quiero decirle que es importante que usted y yo vivamos en la verdad y en nuestra boca sea hallada la verdad y no la mentira.
cuando usted se acostumbre a decir la verdad, ya no va a ser hallada mentira en usted, en su boca, porque a usted le va a incomodar. Pero hoy día encontramos que es tan natural, tan normal decir una mentira, innecesariamente. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué decimos mentira innecesariamente? Porque nos acostumbramos a decir mentiras, a ser mentirosos. Nos preguntan algo y sin necesidad alguna entregamos una respuesta con parte de ella que no es verdad. Innecesariamente. En acciones cotidianas, cuando la mamá le pregunta al hijo, hijo, ¿se lavó las manos? Y puede que no se haya lavado las manos y le dice que sí. ¿Qué necesidad hay de decir esa mentira? ¿Por qué no le dice, mamá, no me he lavado las manos, y va a lavarse las manos? Son pequeñas acciones que a alguien les puede estar causando incluso alguna risa, puede parecer irrisoria, pero esas son las acciones que nos van haciendo mentirosos. Innecesariamente. Dice que estos hombres, ya en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios, porque, como le decía, la mentira es la expresión de la vida opuesta a la verdad. Ya empezamos con estas mentiras que erróneamente le llamamos mentiras piadosas, que no son piadosas, pero así les vamos llamando, y luego vamos viviendo una vida de mentira, incluso en la propia iglesia. Cuando nos queremos justificar por algo, decimos una mentira, por temor, por vergüenza, porque nos digan que somos poco espirituales, porque no cumplimos en algún compromiso que teníamos, no tenemos la capacidad de decir, hermano, ¿sabe qué? No vine porque estaba cansado, porque no quise, en realidad porque no hice el esfuerzo, sino que a veces colocamos siempre el trabajo por excusa y no siempre el trabajo en la excusa. Entonces, en esta escuela, en este estudio, ¿cierto?, de los 144.000 sellados, donde vamos descubriendo quiénes son, de dónde vienen, ya sus características, y que nos va enseñando la palabra del Señor a qué se refieren estas características, vamos sacando también enseñanzas. Como por ejemplo lo que le decía para ir resumiendo, que estos 144.000 son israelitas, ya escogidos por Dios, que fueron sellados, ¿cierto?, con el sello del Dios y del Cordero de Dios en sus frentes, fueron apartados para un ministerio y ellos tenían características especiales y acompañan al Señor Jesucristo cuando éste posa su pie sobre el monte de Sión, de manera literal, terrenal, en la ciudad de Dios, Jerusalén. También aprendimos hoy día por qué le llamamos la ciudad de Dios, porque allí estaba el templo de la adoración a Dios y allí, ¿cierto?, se manifestaba o estaba la presencia de Dios, y por eso los israelitas le llamaban, ¿cierto?, le llaman, ¿cierto?, la ciudad de Dios, porque el templo resaltaba esa ciudad como la ciudad de Dios, porque la presencia de Dios estaba en el templo. También aprendemos en este día, ya, ¿cierto?, respecto, ¿cierto?, a lo que significa que estos hombres eran vírgenes, no conocieron mujer. No es que se esté resaltando el celibato, ¿cierto?, para anular la solemnidad del matrimonio, sino que simplemente lo que entendemos de la palabra de Dios, que era tanta o va a ser tanta la abrumadora persecución de estos hombres, que para que puedan llevar adelante, ¿cierto?, el propósito de Dios con sus vidas, sin lugar a dudas que es mucho más conveniente, y en la sabiduría de Dios así se hizo, o así se va a hacer en tiempo futuro, ya, que no sean personas responsables de una familia, porque le reitero, usted que es responsable de familia, cuánto a veces nos cuesta poder conciliar el trabajo en la obra del Señor con la responsabilidad de la familia. A veces no estoy diciendo que la familia sea un impedimento, no estoy diciendo eso, la familia es una bendición, pero lo que estoy diciendo claramente que en ocasiones nos cuesta conciliar ambas responsabilidades, porque ambas son responsabilidades también delante del Señor, cumplir en la congregación, ¿cierto?, en el trabajo, en la obra del Señor, y cumplir con nuestras familias. No puedo yo, ¿cierto?, solamente estar cumpliendo en la congregación y tener en el abandono absoluto a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Ya la Biblia no me enseña eso. Entonces es también una responsabilidad, más que llamarle una preocupación, es una responsabilidad el tener una familia a cuestas, a nuestras espaldas o bajo nuestra responsabilidad, para que suene, ¿cierto?, mejor. ¿Ya? Y por otro lado, también nos enseña, ¿cierto?, en esta tarde, en este día de escuela dominical, la palabra del Señor, ¿cierto? Bueno, y para decir verdad, siempre me confundo en decir tarde y decir escuela dominical. Es que usted entiende, ¿cierto?, que estas
estas clases son grabadas, entonces generalmente las hacemos un día antes y queremos parecer que estamos en directo, pero si estamos hablando de ser verdadero, no le puedo engañar a usted, ¿cierto? Porque usted ya se ha dado cuenta que varias veces digo en esta tarde y debiera decir en esta mañana. Bueno, esa es la razón, para decir verdad y no estar mintiendo, ya es que las clases de escuela dominical en muchas ocasiones son grabadas. En lo personal, las de mi hermano Juan en ocasiones las hacen directo, y por eso siempre me confundo ahí, porque quiero tratar de representar que estoy en el día domingo para que, cierto, darle el carácter de escuela dominical, pero no estoy en directo el día domingo, ya usted me está entendiendo. Entonces, pequeñas cosas, se fija. Decir verdad. Finalmente, la mentira es la expresión de una vida opuesta a la verdad. ¿Ya? La mentira, cuando la practicamos, vamos a, ¿cierto?, tener muchos fracasos, muchas angustias. ¿Ya? Tengo una experiencia respecto a esto en una oportunidad, y que la he contado, y con esto termino en esta escuela dominical. En una oportunidad fui víctima de una calumnia. Da lo mismo, ya ha pasado mucho tiempo. Y esto no era verdad, y yo me puse muy triste, pero sabe, gracias al Señor reflotó en mí el carácter de un cristiano. No hice absolutamente nada, sino que me vine a mi hogar, me encerré, ¿cierto?, una de las habitaciones de mi hogar, y me puse a orar a Dios. Y cuando estoy orando al Señor, viene un gozo tan grande a mi vida, porque el Espíritu de Dios, sin lugar a dudas, actúa sin palabra y no es oída su voz, y Él me recuerda que lo que se había dicho de mí no era verdad, era una mentira. Y hubo un gozo tan grande, porque yo dije, pero ¿por qué estoy triste si esto no es una verdad lo que se ha dicho de mí? Es una mentira. La verdad, ¿cierto?, es que eso era una mentira, y esa verdad me llevó a tener gozo, alegría, porque la verdad nos provoca alegría y la mentira nos provoca tristeza. Y mi verdad era que lo que se había dicho de mí era una mentira, por lo tanto yo no tenía por qué estar triste. Lo mismo le va a pasar a usted. Cuando usted viva en la verdad, va a andar alegre. Cuando usted viva en la mentira, cuando usted y yo decidamos vivir en la mentira, vamos a andar muy tristes, porque la mentira provoca tristeza, angustia. Al espiritual, al carnal, le va a dar lo mismo, ¿ya? Así que, pero como estoy aquí frente a hombres y mujeres espirituales, sé que están entendiendo estas enseñanzas, prácticas útiles para nuestra vida, para ser cristianos más felices. Por eso termino diciéndole, alguna vez me he escuchado decir, deseo que para mí el Evangelio sea alegría. Cuando vivo en la verdad, el Evangelio es alegría. Cuando vivo en la mentira, usted me puede ver en la congregación, puedo tener responsabilidades, puedo ser honrado en la congregación con responsabilidades, como nosotros decimos, pero si vivo en la mentira no voy a ser un cristiano feliz, aunque sea, como usted conoce, mi responsabilidad, uno de los ayudantes de nuestro pastor, que sin lugar a dudas es una bendición. Pero si soy un hombre mentiroso en mi vida, aunque lleve todas esas responsabilidades a cuesta y pareciera, cierto, ser aquello lo más relevante, no voy a ser una persona feliz, porque voy a ser un hombre, cierto, que voy a vivir en la mentira. Y eso es lo que el Señor me está previniendo al mostrarme que estos hombres fueron apartados por Dios y que no fue hallada en ellos no fue hallada en su boca mentira. Eso significa, cierto, que eran hombres consagrados, ¿ya? Y convertidos, eran hombres, por algo Dios los apartó, los separó, los selló, los escogió. Se da cuenta que, termino diciendo, el negarse a sí mismo pareciera ser un sufrimiento, pareciera ser un dolor, pero finalmente termina siendo una gran alegría. Cuando el hombre, la mujer, tiene la capacidad, ¿cierto?, de negarse a sí mismo, va a sentir sin lugar a dudas el gozo y la presencia del Señor en su vida. Eso, ¿cierto?, así va a ser. Y usted lo va a ir experimentando cuando usted tenga situaciones dificilísimas y tenga, cierto, que tomar esa decisión de negarse a sí mismo, ya de hacer morir su yo personal. Créame que cuando usted lo haya decidido y lo haya logrado, va a sentir el gozo, la alegría en su corazón, porque ha podido, cierto, negarse a sí mismo, ha podido vencer. Que Dios le bendiga. Vamos a orar al Señor para que Él confirme, cierto,
este estudio realizado. Bendito Dios, hemos tomado, Señor, 5 versículos de Apocalipsis 14, donde usted nos muestra los 144.000 sellados, sus características tan hermosas, Señor, pero nos va dando también enseñanzas para que no confundamos, Señor, estas características, Señor, con otras que también son necesarias tener en el cristiano. Amado Dios, le ruego que confirme, Señor, su palabra, estos versículos estudiados, leídos, desarrollados, y le ruego, Señor, que sean solo la base introductoria para que mis hermanos puedan seguir preparando, Señor, el estudio de la Biblia en sus hogares. Amado Dios, bendiga su palabra en nuestras vidas, bendiga, Señor, este estudio que, Señor, bendito es entregado en cada día de escuela dominical, día domingo. Bendito Dios, y le ruego que su bendición sea en cada uno de quienes hayan escuchado esta su palabra. Mi única intención, Señor, ha sido que su palabra bendiga, Señor, a los oyentes, y sin lugar a dudas, Señor, que a mí ya me ha bendecido, y por eso glorifico y ensalzo su nombre, y le doy muchas gracias en esta hora, porque me ha permitido ser el portavoz de su palabra. Para ello, una vez más le pido, Señor, que usted me cubra con su sangre y me haga digno de seguir siendo el portavoz, Señor, de su palabra. Bendito Dios, pero pueda ser hallado un hombre verdadero para ser utilizado, Señor, en tan magna, tan hermosa labor, Señor, de ser su ayudante, porque usted es el maestro, usted es el que enseña, yo soy el ayudante, el que llevo, Señor, solamente, o el medio por el cual usted entrega las enseñanzas. Le ruego que confirme, Señor, este hermoso estudio en este día en el corazón de cada uno quienes lo hayan escuchado. Bendición que le imploro por Cristo Jesús, su Hijo, nuestro Salvador. Amén. Amado hermano, deseo que Dios le bendiga. Reitero mis saludos a todos ustedes, y nos estaremos, cierto, encontrando en una nueva oportunidad, y para mi Dios sea toda honra y toda gloria, y para mí sea siempre su misericordia. Que mi Dios les bendiga grandemente. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para sus vidas. Para nuestro Dios sea toda honra y toda gloria. Departamento de Comunicaciones Talca Sur, compartiendo bendiciones.